Señor, gracias porque nos permites el día de hoy acercarnos a tu palabra con libertad. En un tiempo en el que hay tanta dificultad, Señor, queremos venir a ella para buscar consuelo, dirección, fortaleza. También, Señor, para ser exhortados y corregidos y que de esta manera tú seas exaltado. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Eh, Gálatas. Gálatas es una carta que Pablo escribe movido por una preocupación genuina, sincera, por estas iglesias de la zona de Galacia, estas iglesias que él había fundado, pero que otros habían llegado trayendo una distorsión del evangelio, diciendo que era necesario creer en Cristo y otra cosa. Y siempre que pasa eso, estamos entrando en una zona de mucho peligro. La fe es la manera en la que llegamos a la gracia que Dios tiene para rescatarnos, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto lo que pasa es que eso nos desnuda por completo, porque ante eso todos somos iguales, todos somos igual de necesitados y no existe un cristiano más salvo que otro. Sí existen personas que son salvas, cristianos, creyentes, y personas que no son salvas, que no son creyentes. Pero no existe dentro de los creyentes, no existe quien es más salvo. Todos somos salvos por la misma gracia, se pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Y a nuestra carne, que siempre tiene el deseo de competir y de ser mejor que otros, o por lo menos pretender ser mejor que otros, esta doctrina le estorba, ¿no? O sea, yo pasé 2 horas orando y pasé 6 horas estudiando este texto y ustedes nomás en 40 minutos lo van a recibir y entender. No, yo tengo que tener un premio, ¿no? Tengo que tener una categoría, tengo que tener algo más. Pero Dios dice, no, todos somos salvos por el mismo medio, creer en Cristo. No existe creer y algo más. No existe. Y Pablo está diciéndoles esto. Han llegado a la zona de Galacia personas que quieren regresarlos a la esclavitud. Y Pablo utiliza palabras muy fuertes. Uno de los problemas de estudiar verso a verso así es que realmente nos ha tomado, no sé, 4 o 5 semanas llegar a este punto, pero si tú lo lees te toma unos minutos, ¿no? Y era una carta que tenían que leer y por eso a lo mejor a nosotros se nos olvidan cosas del capítulo 1, pero los lectores originales lo acaban de leer hace 2 minutos, 3 minutos, entonces tienen muy en mente todo lo que ha dicho Pablo. Y Pablo habló de que estos hombres que están trayendo este yugo son falsos hermanos. Es más, les dijo que son anatema, son despreciados, malditos de Dios. Eh, y después Pablo habló de su experiencia con la gracia. Y luego habló de la doctrina de la gracia, como desde el ejemplo bíblico de Abraham. Abraham fue contado por justicia cuando creyó. Su fe le fue contada por justicia. Y luego dice entonces, pues si la ley no nos sirve para ser salvos, no tengo que cumplir la ley para ser salvo, pues entonces ¿para qué está puesta? Y dice Pablo, para confinarnos a todos, para encerrarnos y a través de esta encerrada en pecado poder ser conducidos al Salvador, hacia Cristo, de modo que Cristo tiene misericordia de todos para ser Él el justo y el que justifica. Luego pone este ejemplo en el capítulo 4, que mientras estábamos bajo la ley somos como un niño, un heredero pero niño, o sea, tiene mucho a su alcance, pero nada lo puede tener porque todavía no tiene la edad. Pero cuando la ley ya nos lleva a Cristo, entonces es como si creciéramos y heredamos todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Por tanto, no es que la ley tiene un defecto, no es como que Dios dio la ley, híjole, pero no sirvió. ¿Qué hacemos? Porque no funcionó. No es que la ley no funciona. La ley funciona para lo que fue creada, para encerrarnos,
para hacernos ver nuestra naturaleza de pecado. Para eso funciona la ley. Un argumento clásico de los judaizantes es decir, ustedes los cristianos dicen que la ley ya pasó y que ya no estamos bajo la ley. Bueno, respuesta. Número 1, no creemos que la ley ya pasó. La ley está vigente. Y dice Pablo a Timoteo, la ley es buena si uno la usa legítimamente. No es que la ley ya pasó, no, la ley permanece para siempre. La ley revela la naturaleza de Dios y revela la naturaleza de pecado del hombre. El asunto es que la ley cumplió su propósito al llevarnos a Cristo. No es que ya pasó, sino que ha cumplido su propósito y una vez en Cristo ya no estamos bajo esa ley. Estamos bajo una ley mucho mayor, dice Pablo a los romanos. Dice, yo no es que estoy sin ley, estoy bajo una ley más alta que es la ley de Cristo. Y esto es que la ley dice no matarás, pero en cambio es muy distinto, porque yo puedo, y pues sí, soy inocente, no te maté. En mi corazón, quién sabe qué pudo haber pasado, pero cumplí la ley, no te maté. Ahora, bajo la ley de Cristo, Dios pone en mí algo que es superior a no matarás, es amarás a tu prójimo, incluso bendecirás a los que te maldicen. Eso no es de ley, eso es de la obra de Dios, su ley escrita en mi corazón y en mi mente. Entonces, cuando te digan, ustedes piensan que la ley ya pasó, no pasó, pero su cumplimiento en Cristo hace que ya estemos bajo la ley de Cristo. Entonces, no es que la ley nos sirve, simplemente que no hay que usarla para lo que no fue diseñada. No fue diseñada para traer salvación. Y de esto hablamos las semanas pasadas. Ahora, capítulo 4, versículo 12, Pablo va a hablar, pero después de haber hecho toda este argumento doctrinal, ¿no? Muy sesudo, muy intelectual, hablando de Abraham y cómo eso pasó y cómo el pacto fue dado después, y después de haber dado todos estos argumentos, ahora a partir del versículo 12, Pablo se va a poner muy íntimo. Porque en el cristianismo, y esto es cierto, el cristianismo actual lamentablemente descansa demasiado sobre los sentimientos. Es más, es muy sentimentalista. Ni siquiera es algo... Es más, ni siquiera sentimentalista. En muchos casos es sentimentaloide, ¿no? Que como que apela a los sentimientos y cuando al final del mensaje estás hablando y se pone música y el orador empieza con su voz a tratar de conmovernos y buscando esa expresión sentimentaloide. ¿Por qué digo sentimentaloide? Porque no siempre es algo real. Solamente es como ver una película y todos lloramos cuando con el Titanic y con la mamá de Bambi. O sea, aunque sabemos que no es real, conmueve nuestros sentimientos. Pero no hay un acto de fe ahí. Entonces, el cristianismo ha corrido mucho hacia ese extremo. Pero no quiere decir que los sentimientos están mal. Los sentimientos son parte del don de Dios a nosotros. Es bueno sentirse distinto, ¿no? Si no seríamos robots teológicos. Dios me ama, voy a amar a mi prójimo. No, todo eso tiene que estar envuelto en sentimientos. Por eso también cuando se van, lamentablemente también se ha corrido al extremo cuando dicen, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Ah, caramba, pues yo he sentido amor. Entonces, ¿qué? O sea, y yo creo que Dios nos ama. Sí, el amor bíblico no es solo un sentimiento, pero también es un sentimiento. Y yo amo a mi esposa no solamente porque decido amarla, ya he decidido amarla como pues una opción que tomé. No, me conmueve mi esposa, me conmueven sus ojos, me conmueve su presencia, afecta mi corazón. O sea, y eso no quiere decir que no le estoy amando bíblicamente porque bíblicamente es una decisión sin sentimientos. No, es este extremo al que
tratamos en nuestra naturaleza, pues siempre corremos hacia los extremos. Y Pablo en este pasaje se pone, no quiero decir sentimental, pero ya va a dejar de apelar a los argumentos teológicos para hablar también de una especie de argumento más de sentimiento, lo cual es bueno. Y creo que también nos muestra una cosa. Cuando tenemos que exhortar a alguien, no es malo apelar a los sentimientos, es malo chantajear con sentimientos, es malo apelar solo a los sentimientos. Pero después de que ha puesto toda una base doctrinal de verdad bíblica, ahora Pablo, fíjate lo que hace, capítulo 4, versículo 12, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y lo primero que Pablo hace es un ruego. Un ruego. Y un ruego es eso, es algo sentimental. Nadie puede rogar, por favor, te ruego. O sea, no, el ruego para que sea genuino tiene que incluir el sentimiento, tiene que, te ruego. Y les dice, les ruego, hermanos. No les dice, yo soy el apóstol, ustedes, tristes Gálatas, obedezcan. No, les ruego, hermanos, háganse como yo. ¿A qué se refiere? Bueno, por todo el contexto, yo creo que está hablando de la libertad que él tiene. Pablo es judío, era fariseo, circuncidado al 8º día, cumplía la ley, celoso, todo lo que tú quieras, pero él abandonó su deseo de justificación por la ley para confiar en la justificación por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces les dice, háganse como yo. O sea, sigan mi libertad. Porque yo también me hice como vosotros. ¿En qué sentido? Pues los Gálatas no eran judíos, eran gentiles. Pablo dice, yo me hice con ustedes. ¿Se acuerdan cuando fui? Yo comía carnitas con ustedes. Comíamos suadero, tomábamos leche con carne, cosa que un judío no mezcla lácteos con carne. Entonces, pues Pablo dice, yo me hice como ustedes, ahora háganse como yo, porque están queriendo regresar al lugar de donde yo ya salí. O sea, yo era esclavo de eso. ¿Y qué conseguí? Pues un historial criminal persiguiendo cristianos, es lo único que conseguí. Yo ya salí de ahí, me hice como ustedes, porque ustedes ahora se están regresando. Les ruego, hermanos. Creo que aquí hay varias cosas que necesitamos entender, porque a todos nos va a tocar en algún momento exhortar a alguien. Lo primero es que necesitamos poner una base de verdad, una base doctrinal, como Pablo hizo en los capítulos 1, 2 y 3, y la primera parte del capítulo 4. Pero creo que también podemos apelar a rogar, a decirle, por favor, escúchame, te ruego que me escuches. Y número 2, creo que es importante que podamos hablar con el ejemplo. ¿Quiere decir que tenemos que ser absolutamente perfectos? No, nadie podría, ni Pablo. Pero una cosa es ser perfecto y otra cosa es ser real. Mi fe está muy lejos, muy lejos de ser perfecta, de ser siempre justa, de ser siempre adecuada. Está muy lejos. Pero algo sí sé, mi fe es verdadera. Y puedo decirle a mis hijos cuando están haciendo algo mal, puedo rogarles, sigue mis pasos. Pablo lo dice una y otra vez en sus cartas, se los dice a los filipenses, se lo dice a los corintios, se lo dice a los tesalonicenses, imítenme como yo imito a Cristo. ¿Eso es altanería? No, es honestidad. Y creo que es importante que a la hora de reprender a alguien, de exhortar a alguien, podamos también apelar al ruego. A lo mejor a tus hijos ya les has dado bibliazos hasta cansarlos. Y es tiempo que ya conocen la verdad. Tal vez tienes que rogarles, habiendo tú marcado con tus propios pies las huellas por las cuales quieres que ellos caminen. Si no les has marcado con tus propios pies las huellas por donde ellos deben caminar, los estás mandando a una empresa en la que ni tú conoces.
Entonces Pablo les dice, háganse como yo, porque yo me hice como ustedes. Después de este ruego, dice en el versículo 12, eh, Pablo apela a un recuerdo afectuoso. Fíjate, ningún agravio me habéis hecho. Y eso parecería como que, pues, sin sentido, pero es que Pablo lo que está queriendo decir es, no estoy enojado. O sea, lo han escuchado decirle Gálatas, insensatos, o sea, ha hablado muy fuerte en los versículos pasados, en los capítulos pasados, pero Pablo está diciendo, aclarándoles, no es que estoy enojado, no estoy sacado de onda, no me han hecho nada malo. Los latinoamericanos, y probablemente ciertas culturas más que otras, perdón, pero y probablemente los mexicanos más que otras culturas suelen ser muy sentidos. ¿Cómo me dices eso? Pues ves, o sea, ya te estás sintiendo que te digo eso, ¿no? Pero sí suele ser como que hay que hablar en diminutivo, te puedo pedir un favorcito, mira, no sé, como que si a veces yo voy a mi tierra y en mi pueblo las cosas se piden muy derecho, ¿no? Y es más, se habla en imperativo, ¿no? Este, oye, saca las cosas, ¿no? Aquí se diría, perdón, podrías hacerme un favorcito y sacar, ¿no? Pero allá es como muy, paf, muy así, ¿no? Muy, pues eso. Y a veces los cristianos solemos ser así, muy sentidos. Y Pablo lo que está diciendo es, no estoy sentido. O sea, lo que les dije no es porque tengo un resentimiento contra ustedes. O sea, no me han agraviado en nada. No se trata de mí, no se trata de... O sea, sí estamos hablando de sentimientos, pero no estoy descansando en... No quiero chantajearlos con cómo me han hecho sentir. Y esto es importante, porque muchas veces tratamos de llevar al arrepentimiento a otra persona basados en cómo nos hizo sentir. O clásico de un papá o una mamá regañando a su hijo diciéndote, ¿sabes cómo me has hecho sentir? O mira, cuando me muera lo que vas a arrepentirte. Y ese no es el sentimentalismo que Pablo está usando. Lo primero que hace es decirles, les ruego, hermanos, caminen como yo, porque yo conozco dónde salí, ustedes están queriendo entrar donde yo ya salí. Y en segundo lugar les dice, no se trata de que me han lastimado, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo dice, recuerden, cuando yo llegué con ustedes fue a través de una enfermedad. Y no sabemos cómo. Todo lo que podamos decir es especulación. Algunos piensan que Pablo llega a la zona de Galacia después de haber estado por la costa y probablemente en la costa le picó algún mosquito y le dio algún tipo de malaria. Y la malaria es un mosquito que te pica y te infecta y dependiendo del caso, pero 10, 15 días, a veces un poco más, tarda en ya producir ciertos efectos. Son dolores de cabeza, mareos, vómitos, un malestar en general, fiebres. En algunos casos puede ser incluso mortal. Entonces, algunos piensan que Pablo tuvo algún tipo de malaria y por eso, estando ahí de viaje, fue a la zona de Galacia como a buscar ayuda, porque se sentía muy mal, probablemente. Pero es especulación, realmente. Otros dicen no, seguramente Pablo tenía algún tipo de enfermedad que le dio en los ojos y que fue tan feo, tan fuerte la infección que se veía muy mal en sus ojos y que afectó
hasta mucho tiempo después todavía esa condición. Por eso Pablo les dice, ustedes cuando me recibieron, si hubieran podido, se sacaban los ojos para dármelos. También al final de la carta vamos a ver que Pablo, cuando escribe la despedida, les dice, miren qué letrotas tan grandes estoy escribiendo, como para decir, no veo bien, por eso escribo con letras grandes. Puede ser, pero también puede ser simplemente que Pablo está usando una expresión, así como me hubieras dado tu corazón, ¿no? Esto de me hubieran dado sus ojos, puede ser que sea solo una expresión. En todo caso, no sabemos qué pasó. Y la buena noticia es que tampoco importa qué pasó. Lo que importa es que Pablo dice que él llegó enfermo y que a diferencia de la época, en la época, y lamentablemente mucho también en esta época, alguien enfermo se lo desprecia. ¿Te acuerdas los amigos de Job? Los amigos de Job, cuando ven que Job está enfermo, lo que le dicen es, ¿qué habrás hecho? Porque las enfermedades vienen si algo pasa. Cuando alguien está bien con Dios, no está enfermo. Algo tienes, algún pecado hay ahí. Y también sucede cuando Pablo está en la isla de Malta, no sé si te acuerdas, que le pica una serpiente. Y los lugareños dicen, seguramente hizo algo malo, porque habiendo escapado del mar en el naufragio, ahora va a ser picado por una serpiente y seguramente se va a morir porque algo seguro, nadie, a los buenos no les pasan cosas malas, ¿no? Un poco ese es el argumento. Y así se creía, lamentablemente también a veces se cree así el día de hoy. Pero Pablo dice, aunque llegué enfermo, me recibieron. Y fíjate cómo recibieron a Pablo, dice como un ángel de Dios. Ahí, en el sentido de ángel, la palabra ángel es mensajero. Entonces, lo que está diciendo es, creyeron que lo que yo les decía era palabra de Dios. Es más, creyeron que lo que yo les decía era como si Cristo mismo estuviera hablando. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaban? ¿Por qué ahora lo que les digo no lo reciben? ¿Por qué ahora que les estoy exhortando, como, repelar sería la palabra? Como, como, ah, como que no quieren aceptarlo, como que no, no lo aceptan, no lo abrazan. ¿Por qué? Si antes sí lo hacían, os doy testimonio que si hubieseis podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos, ¿no? Pablo, en su ruego, apela a un recuerdo afectuoso que tenía con ellos. Y creo que es importante para poder exhortar haber mostrado cierto afecto. O sea, si tú nunca te has preocupado por tus hijos, no les has demostrado tu afecto, tu cariño, tu cuidado, tu cercanía, tu exhortación va a venir pues como ruido, ¿no? Algo que suena como quien oye llover y ya. Pero cuando puedes apelar al afecto mutuo. Ahora, dice David Guzik, saliendo un poco de ese tema y trayéndolo a nuestro tiempo, y creo yo también que no en esta iglesia, y no hablo a Semilla Querétaro, a lo mejor algún visitante, o si por alguna razón te toca cambiarte de lugar, irte a vivir a otro lugar y congregarte en otra iglesia, porque no creo, yo no tengo esta queja, pero dice David Guzik, es importante que donde te congregues puedas escuchar al pastor no solamente con atención y con respeto, sino también con afecto. Si a tu pastor no le crees, o sea, no lo respetas en cómo expone la palabra, y no le tienes afecto por la palabra que te suministra semana a semana, busca otra iglesia. Bueno, la solución correcta, más que buscar otra iglesia, sería arrepiéntete. Si Dios te llevó ahí, recibe lo que Dios te dio. Y así, yo sé que la palabra de Dios es maravillosa, pero algunos pastores
cometemos el milagro de poder hacerla aburrida, ¿no? Y sí, es parte de la naturaleza humana. A pesar de eso, todos estamos llamados a ir más allá de eso y dar gracias a Dios por la palabra impartida. Pablo tenía esa relación con la gente de Galacia. Y qué importante es que esa relación exista entre un pastor y la gente. Que la gente pueda, o sea, yo quiero hablar de mí. Yo tengo gratitud por la vida de mi pastor. Y tenía gratitud antes de ser amigo de mi pastor. Tenía gratitud desde que lo escuché predicar. Tengo gratitud por la vida del pastor Héctor Hermosillo. Tengo gratitud por la vida del pastor Heriberto Hermosillo, quienes han suministrado la palabra. Los admiro, admiro la enseñanza, tengo gratitud, tengo afecto y los escucharía aún por encima de las cosas que yo pensaría. Qué importante que haya eso. Y ese es mi anhelo también para con mis hijos. Que mis hijos cuando me escuchen puedan no solamente creer lo que yo digo, porque han visto un ejemplo, sino también a través del amor haber ganado el derecho, como decía el pastor Isaac, el derecho a ser escuchado. Entonces Pablo apela a ese tiempo en el que había afecto mutuo. Versículo 16. No solo apeló a un ruego, a un recuerdo, sino ahora hace un reclamo amistoso. Un reclamo de amigo, dice verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo dice, ¿acaso somos enemigos porque te digo la verdad? En Proverbios 27, si me acompañas al libro de Proverbios, capítulo 27. Versículos 5 y 6 dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sabes? Si tú tienes un amigo que es capaz de decirte la verdad, a riesgo de que te enojes, a riesgo de que no te guste, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Crees qué importante es no solo tener un amigo así, sino poder tú expresarte de esa misma manera? No estoy hablando de ser torpe. ¿Sabes que estás bien mal? No. La exhortación debe de venir con amor, pero debe venir con verdad. Y cuando alguien se hace, vivimos en una época, le llaman, ¿no?, esta generación de cristal. Todo les ofende, todo está mal, todo, o sea, les ofende la historia, les ofende el lenguaje, les ofende, o sea, todo, ¿no? Tales iglesias van a regresar a congregarse. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! No puede ser, no, estoy ofendido que regresen, ¿no? Entonces tales no van a regresar. ¡Ah! ¡Qué barbaridad! Estoy ofendido. Como que vivimos en ese ambiente, y qué importante que como creyentes salgamos de ese ambiente, podamos escuchar con gracia las exhortaciones que eso nos hace y podamos con gracia exhortar a otros cuando sea necesario. Pablo les dice, no soy su enemigo al decirles la verdad. No soy un enemigo. Lo que están haciendo es peligroso. Y yo quiero decirlo con toda claridad. Para cualquier persona, porque te digo, hay gente que está rondando la iglesia, semilla de mostaza, con esta doctrina judaizante. Y yo quiero decirlo con toda claridad, no vamos a permitir que se implante en la iglesia. Y si alguien veo que está caminando así, voy a ir y te voy a decir, esto que estás haciendo es camino de convertirte en un falso hermano, camino de convertirte en anatema. Y si con eso me vas a odiar, lo lamentaré mucho, pero prefiero eso y que dentro de un tiempo te retumbe eso en el corazón y regreses a callarme por guardar un amigo que se va a morir para siempre dentro de poco. Pablo dice,
hace este reclamo: no me consideren enemigo solo por hablar la verdad. Versículo 17. Ahora habla un, de un celo falso. Fíjate, tienen celo por vosotros. Estos hombres, estos judaizantes que vienen, tienen celo por vosotros. La palabra celo es difícil de traducir, pero habla de este afecto, de esta afectuosidad, ¿no? De hecho, los celos son esa expresión, ¿no? Te quiero tanto que no quiero que hables con nadie. No necesariamente esta palabra tiene una carga negativa, depende del contexto, ¿no? Hay celo por Dios, hay celo enfermizo, entonces depende del contexto. Eh, pero estos hombres, dice, tienen celo por ustedes, pero no para bien. ¿Sabes que las sectas siempre tienen eso? Las sectas siempre tienen eso. Ah, ¿en tu iglesia no se preocupan por ti? Ven, yo te voy a apapachar. Vente, vente, vente. Sí, 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 sí. Ay, ¿que te dijeron eso? Ay, qué barbaridad. No, qué gente. No tienen amor. Ahí en esa iglesia no tienen amor. Sí, yo ya he escuchado de varios casos, no hay amor en esa iglesia. Ven, en cambio, vente acá. Nosotros queremos aquí que estés y ¿sabes qué? Aguas. Ese celo no es bueno. Seamos sinceros. Hay gente que no te conoce y te ama como si te conociera porque busca algo de ti. Dice, no, su celo no es para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Lo que quieren es sentirse aplaudidos. Lo que quieren es sentirse importantes. Entonces dice Pablo, yo no tengo eso. Verso 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, lo que les está diciendo es, ojalá sea cierto ese amor, pero nomás aparecen que los aman cuando yo voy y cuando yo no estoy ni se acuerdan de ustedes. Hace unos años, cuando el pastor Héctor Hermosillo, estábamos en Semilla, México, el pastor Héctor Hermosillo se fue a vivir a Chicago, quedó el pastor Fermín a cargo de la iglesia y algunas personas se fueron de la iglesia. Pero cada que aparecía el pastor Héctor, cada que venía de visita, resurgían de sus casas o de quién sabe de dónde, aparecían de nuevo ahí temprano, vamos a cargar el equipo y a hacer cosas, y es así, bro, ¿dónde estuviste las últimas 6 semanas? Solo porque viene el pastor Héctor vienes a mostrar celo por la iglesia, celo por, ¿sabes qué? Todos tenemos esa tendencia, es parte de nuestra naturaleza pecadora. Y volviendo nuevamente a la familia con nuestros hijos, ¿tienes celo por ellos siempre? ¿O nomás cuando, foto, a ver, ven hijito, ven, párate a mi lado y abrázame? Pero ¿y los otros 364 días que no hubo foto? ¿Eras afectuoso? Dice Pablo, bueno es el celo, pero no solamente cuando hay alguien presente. No solamente cuando va a salir en Facebook o en Instagram. Pablo está diciéndoles, en cambio yo les he amado en todo tiempo. Verso 19. Y aquí Pablo hace una metáfora y la transforma y la transforma y la transforma y va cambiando y necesita seguir un poquito el hilo porque si no suena raro, ¿no? Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Entonces lo primero que hace Pablo es hablar de una manera paternal, ¿no? Hijitos míos. O sea, no estoy procurando el mal, estoy procurando el bien y mi exhortación no procede no procede buscando un beneficio particular mío, sino buscando una bendición para ustedes. Así somos los padres, ¿no? Los papás, cuando le decimos a nuestros hijos, no comas esto o come aquello, no hagas esto, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la bendición que ellos pueden alcanzar. Pablo les dice, hijitos míos,
Ahora, la segunda metáfora dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y ahí habla como ya no está hablando como padre, sino como si él fuera una mamá, que está sufriendo por dar a luz, ¿no? En el sentido de que cuando fue para Galacia a predicar el evangelio, dice, fue como dar a luz. Y dar a luz duele. Bueno, digo, yo no lo he vivido, pero sé que duele. Y, y Pablo dice, fue doloroso darlos a luz como si él fuera el padre espiritual de ellos. No fue gratis, ¿no? ¿Te acuerdas el versículo 11 de este mismo capítulo? Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. La palabra trabajar es trabajo duro, lo veíamos la semana pasada. La gracia llevó a Pablo a trabajar duro por ellos. Y dice ahora, siento que estoy volviendo a tener dolores de parto. Como si todo fue en vano, ¿te imaginas? Ya dio a luz. Ah, sí. Uy, señora, disculpe, ¿sabe qué? Se volvió a meter el niño. Otras 6 horas de trabajo de parto, ¿no? Es como, dice Pablo, siento que está pasando eso mismo. Pero, pero no es un desprecio, sino quiere ya que estén maduros. La tercera imagen dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora voltea la imagen como si los Gálatas estuvieran embarazados de Cristo y Cristo en ellos está siendo formado. No como un bebé en el sentido de que están embarazados en ese sentido, sino como que la imagen de Cristo está formándose en ellos. En síntesis, Pablo les dice, hijitos míos, siento que estoy volviendo a darles a luz nuevamente. Porque lo que quiero es que Cristo sea formado por completo en ustedes. Que no se regresen a la ley. La ley no forma a Cristo. La ley forma pecadores. ¿Es malo? No, es bueno porque cuando eres pecador entonces eres llevado a Cristo y Cristo en ti puede comenzar a ser formado. No quiero que regresen a la religión, sino que entiendan quién es el Señor. Y dice, quisiera estar con ustedes y cambiar de tono y ver que se arrepienten y decir, wow, ya me entendieron, sí. Nunca has estado en una discusión cuando uno de los dos dice, ah, ya te entendí, perdóname, no te había entendido, ya me di cuenta. Y como cambia de tono. Dice Pablo, quisiera estar ahí cuando cambia de tono, porque la verdad estoy perplejo el día de hoy con lo que está sucediendo. No lo vamos a estudiar ahorita, pero fíjate lo que dice el versículo 21. Decidme, a los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, ¿a quién quiere regresar? O sea, ¿qué les pasa? ¿No saben a qué se están metiendo? Dice, estoy perplejo. Estoy perplejo. Creo que Pablo en esta porción nos muestra que cuando exhortamos a alguien tiene que haber una base doctrinal firme y clara. Pero también tiene que haber una expresión genuina de un amor, de una pasión, de un amor real. Tiene que haber ruego. Pienso, no sé, esta semana estudiando esto venía a mi vida, a mi mente, mi relación con mis hijos. Qué importante es que no trate de imponer en ellos algo así. Hay momentos para decirles, se hace así, pero también hay un momento para rogarles a mis hijos y decirles, por favor, arrepiéntete, piensa lo que estás haciendo, mira lo que estás haciendo y rogarles. Creo que también hay un tiempo para apelar al recuerdo afectuoso entre él y yo, entre ellos y yo y ellos, y mostrar cómo tenemos una relación. Ahora, si no hay eso, qué importante es que empieces a construirla, a construir una relación de afecto con tus hijos, no solo de provisión. Yo soy el proveedor, ¿qué te falta? Ya te he dado todo, ¿qué más quieres? Pues yo quería un papá, no solo un cheque, un cajero automático, un papá. Y que tú puedas apelar a ese afecto para exhortarles. Creo que también tiene que haber una relación de amistad
para poder reclamar en base a esa relación de amistad. ¿Me estás despreciando porque te digo la verdad? Las heridas del que ama son fieles. También tiene que haber un amor genuino, un celo, pero verdadero. No por mí. ¿Qué van a decir si te ven hacer esto? Ah, ¿te preocupa lo que van a decir? Pensé que te preocupabas por mí. ¿Te preocupa la opinión de la gente? Pensé que te preocupabas por mí. Tiene que haber un celo para bien en todo tiempo, un celo genuino. Y tiene que haber una relación filial, un deseo genuino de familia porque Cristo sea formado en el corazón de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestros amigos, no sé, a quien te toque exhortar. Creo que todo esto tiene que tener una base doctrinal, pero también tiene que proceder de un corazón que se duele cuando alguien está caminando hacia el pecado. Como te decía al principio, el amor sí es una decisión, tienes que decidir amar, pero no es solo una decisión. Dios nos ha dotado también para acompañar esa decisión con una pasión santa. Y yo sé que tú piensas, a lo mejor, pero ya es muy tarde, mis hijos ya crecieron. Y sí, no cultivé nada de eso, no tengo un recuerdo afectuoso. La verdad es que nunca los he celado con celos santos, sino siempre por lo que van a decir. Pues el día de hoy tienes una nueva misericordia. Dicen, proverbio chino, que el mejor momento para plantar un árbol es hace 25 años. El segundo mejor momento es hoy. Y el Señor puede hacer crecer un árbol de 25 años en 25 minutos. Así que comencemos el día de hoy a hacer lo que tenemos que hacer. Podemos ver al futuro con esperanza porque no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios y su gracia ya está extendida. Su gracia todavía el día de hoy se extiende hacia nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cuando leemos tu palabra, tú nos ruegas. Y tú dices incluso que somos puestos en el mundo como embajadores para rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Ayúdanos, Señor, a expresar también esa preocupación así, genuina. Ayúdanos a forjar recuerdos afectuosos con las personas alrededor para que podamos exhortarles. Ayúdanos, Señor, a hacer reclamos amistosos, porque hay una amistad genuina. Ayúdanos, Señor, a amar con un celo genuino. Y ayúdanos a que nuestro principal anhelo sea que tú seas formado en el corazón de cada uno de nosotros. También te ruego, Señor, por Semilla Querétaro, que a pesar de la distancia y la confinación y el no vernos físicamente, tú mantengas entre nosotros esta relación, Señor. Una relación en la que podamos juntos temer tu nombre, adorarte a ti solamente, escuchar tu palabra y recibirla como lo que es, palabra de Dios. La gloria y la honra para ti, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.